Hermanos y amigos, les saludamos en el nombre de Jesús en esta linda mañana de sábado, esperando que las bendiciones del cielo puedan llegar hasta sus vidas en este día tan lindo y tan especial que el Señor nos ha regalado. Bien, mis hermanos, desde Augusta, Georgia, es donde nosotros nos encontramos y transmitimos en vivo el día de hoy el tema de la palabra de Dios. Enviándoles saludos sinceros a todos nuestros amigos y hermanos que siguen la transmisión en vivo y después en las redes de YouTube, en el canal de YouTube. Queremos invitarles a que se inscriban en nuestro canal de YouTube. Pongan Mauricio Velázquez, Pastor Mauricio Velázquez. Los sermones, tenemos ya 250 sermones publicados allí y ustedes pueden tener una variedad de temas que pueden escuchar, y estoy plenamente convencido que les va a ayudar mucho en su vida espiritual, en su relación con Cristo. Bien, hermanos, vamos a leer una lectura bíblica y el título del tema en esta mañana es La fiesta del sol. La fiesta del sol. Es interesante el título que le hemos puesto al tema porque tiene que ver con un aspecto importante del que estamos viviendo en la actualidad, y es observar el día domingo como día de descanso, es la adoración al sol. Bien, hermanos, la lectura bíblica se encuentra en Deuteronomios capítulo 4, versículo 19. El Señor dice de la siguiente manera: no sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol, la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos, y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Miren qué interesante. Con estas palabras en mente, les invito a que vamos a tener una palabra de oración, y lo vamos a hacer precisamente postrándonos de rodillas. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre que moras en el cielo, te damos gracias una vez más porque tu misericordia es para siempre. Señor, te damos gracias también por este santo día de reposo que nos has regalado, pidiéndote que nos ayudes a obedecerlo y a cumplirlo conforme a tu voluntad. Una vez más te pedimos que hagas extensiva tu bendición a tus hijos que se encuentran en la intimidad de sus hogares, escuchando tu palabra en esta mañana. Sé con ellos, dales tu bendición. Permite, Padre, que tu palabra llegue y que tu Santo Espíritu pueda hablar a cada corazón y a cada mente. Ahora te pido, Padre, que te encargues de mí. Mauricio Velázquez no es nada ni nadie. Yo te pido que me uses y que tus palabras sean puestas en mis labios para poderlas transmitir en el tema de esta mañana. Bendice a tus hijos, Señor, una vez más, que van a escuchar tu palabra. Abra su entendimiento y su corazón a este mensaje tan importante. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, hermanos, hay una referencia que queremos hacer en el tema de esta mañana que lleva por título La fiesta del sol. En el Perú se celebra en el mes de junio cada año una actividad que se llama la fiesta del sol. En el idioma inca se llama el Inti Raymi. El Inti Raymi es la festividad que tiene que ver con la adoración al sol. Y en esta mañana nosotros vamos a poner en este video en el que vamos a grabar, vamos a poner como referencia un video de la adoración al sol o de la fiesta del sol que se hace en Perú. Y el video dura solamente 1 minuto 30 segundos. Y lo vamos a poner en este instante para que ustedes lo puedan observar.
Bien, hermanos, vamos a continuar entonces y vamos a ir a la palabra del Señor en Deuteronomio 17. Deuteronomio capítulo 17, versículo 2. Deuteronomio 17, versículo 2. Escuchen lo que dice el Señor. Dice: cuando se hallara en medio de ti alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer, que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiera ido y servido a dioses ajenos, si hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol, a la luna, a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. El Señor le prohibió a su pueblo la adoración al sol, la adoración a la luna y a las estrellas. De hecho, los pueblos paganos adoraban muchos dioses, adoraban animales o personas con cabezas de animales, etc. Eso era lo que ellos se imaginaban y eso es lo que ellos adoraban, consideraban como una deidad, como Dios. Pero Dios les prohibió eso, lo cual yo he prohibido, dice en el versículo 3, que estén adorando al sol, a la luna o al ejército del cielo. Versículo 4 dice: te fuere dado aviso después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciera de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel. Entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán. La adoración al sol tenía una pena de muerte, o a cualquier otra cosa que no sea Dios, tenía pena de muerte. Bueno, usted dice, ¿y en este momento qué pasa con los que están adorando al sol y están adorando un día falso que representa al sol? En este momento Dios no ejecuta un juicio de destrucción o castigo en el momento para que no nos desanimemos. Eso dice la sierva del Señor. Versículo 6 dice: por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerán primero sobre él para matarlo, después por mano de todo el pueblo, y así quitarás el mal del medio de ti. Esta pena de muerte o esta sentencia que había declarado el Señor era para las personas que tenían la costumbre de adorar otros dioses. Y ahora estamos hablando de la adoración al sol. En ese video que vimos de Perú, nos muestra claro que esta celebración, la adoración al sol, son costumbres muy antiguas de pueblos paganos. Los paganos tenían esa costumbre. Dios advirtió al pueblo de Israel que de ninguna manera practicaran ellos esas cosas, porque Dios los iba a sentenciar. ¿Y la sentencia cuál era? La pena de muerte. Miren qué interesante que el mismo Dios les dice allí, en Deuteronomio 4:19, les dice: no sea que viendo el sol, la luna, las estrellas o todo el ejército del cielo, seas inclinado a adorar esas cosas. Recuerden que el Señor hizo, ustedes pueden leer en Génesis capítulo 1, hizo la lumbrera mayor y la lumbrera menor. La lumbrera mayor es el sol, la lumbrera menor es la luna. Fueron creados para alumbrar la tierra. Fue un beneficio especial que Dios dio a nuestro planeta Tierra. Fíjense ustedes que no tuviéramos la luz del sol durante el día, o que la luna en la noche no reflejara también la luz que viene directamente del sol. Sería una cosa muy horrible que la tierra no tuviera esa bendición. Sin embargo, Dios dio el sol a la tierra para bendición y beneficio, no para que el hombre fuera a adorarlo. Aquí vemos entonces que el pueblo se desvió, ellos se descarriaron, el pueblo entró en una apostasía y ellos comenzaron entonces a practicar las costumbres que los paganos practicaban. Vamos a leer esta declaración en Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 11. Segunda de Reyes, capítulo 23, 11. Y miren ustedes cómo sucedió en ese momento. 23, 11 dice: asimismo quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol, a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán Melech, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol.
De manera que el pueblo en los tiempos de los reyes de Israel se desvió completamente de los principios, de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios que prohíben la idolatría, y ellos entonces estaban en abierta adoración al sol, abominándose ellos mismos y entonces apostatando de los principios que el Señor había establecido y que había entregado a través de su siervo Moisés. Pero vamos a ver esta otra declaración en Segunda de Reyes 17:16, que nos dice algo muy parecido. Segunda de Reyes 17:16 dice: dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Miren qué interesante, adoraron al ejército de los cielos y adoraron a Baal, que era un ídolo repugnante. La acera era otro ídolo repugnante, y ellos ofrecían sacrificios de seres humanos a esos ídolos, a esos demonios, como era sacrificar sus niños vivos, que el Señor prohibió esas prácticas. Aquí nos dice en esta escritura de Segunda de Reyes capítulo 17 y versículo 11, Segunda de Reyes 17, capítulo 17, versículo 16, donde nos dice: dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Miren qué tan interesante. La escritura nos muestra entonces, hermanos, que cuando el pueblo se descarrió, entró en apostasía, comenzaron a adorar entonces o a practicar lo mismo que practicaban los paganos, la adoración al sol y todas esas cosas que Dios les había prohibido. Dios de hecho le había dicho a Moisés: no te harás imagen de ninguna cosa que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. ¿Qué es lo que está en el cielo? Bueno, lo que podemos contemplar en la atmósfera del cielo es el sol, también la luna, las estrellas. Pero el hombre no tenía por qué ir a adorar esas cosas, porque Dios las consideraba como una abominación. El único que merece toda la adoración, toda la honra y toda la gloria se llama Jehová de los ejércitos. Ahora vamos a ver esta cita que se encuentra en Ezequiel capítulo 8, versículo 16. Ezequiel capítulo 8, versículo 16. Ustedes van a ver, hermanos, lo que dice aquí. Esta declaración es bien importante. Ezequiel 8, 16 dice: me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, a la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Estamos hablando que en el templo de Dios, en el santuario de Dios, habían unos 25 varones que estaban con sus espaldas hacia el altar, mirando hacia el oriente, y esas caras de ellos que miraban hacia el oriente, dice el profeta que Dios le mostró a estos hombres que estaban adorando al sol. Pero hay algo interesante, hermanos, porque nos dice el pasaje, la escritura nos dice, aquí en Ezequiel 8:16, que en el santuario de Jehová estaban los adoradores del sol. O sea, metidos allá adentro, en la casa de Jehová, en el santuario de Dios, adorando al sol. Bueno, usted dice, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo van a estar en la casa de Dios adorando al sol? Porque Satanás trae la apostasía y el pecado dentro de la iglesia. Llámese la adoración al sol, el adulterio, la fornicación, el robo, etcétera, cualquier clase de pecado. Lo que más odia a Dios es lo que Satanás quiere introducir dentro de la iglesia. Y eso es lo que estamos estudiando en esta mañana, la fiesta del sol. ¿A dónde va a llegar el pueblo adventista en este tiempo en el que estamos viviendo? Practicando las mismas costumbres que practica el mundo. Por eso estamos mirando a manera de referencia desde la antigüedad, cuando estos pueblos practicaban la adoración al sol. Y nosotros no tenemos ni idea cuántas cosas hacían más
sacrificios humanos, ofrendas de comida, etcétera, como se ve en el video. Pero también nosotros tenemos que entender, hermanos, que Dios mantiene en alto su palabra. No podemos negar que siempre han habido hijos de Dios fieles que han puesto en alto la palabra de Dios. Y es lo que debemos de hacer en este momento que nos ha tocado vivir. Dice aquí en Ezequiel 8:16 que estos 25 varones estaban de espaldas al altar, mirando hacia el oriente, y estaban adorando al sol dentro del templo del Señor. Ahora miremos qué es lo que esto significa. Porque, hermanos, vamos a mirar que Dios ha establecido que el sábado es el sello de Dios. El domingo era el día de adoración al sol. En el idioma inglés, la palabra Sunday, son el sol, day es día, es el día del sol, Sunday. Esta palabra, Sunday en inglés, en español domingo, nos muestra el mismo día, que es el día primero de la semana, no es el séptimo día. La Biblia señala el séptimo día como el día sábado, día del Señor. ¿Qué sucede entonces con el primer día de la semana, con el día del sol o el día domingo? Los paganos adoraban ese día, porque la adoración de ellos era el sol. Entonces Dios tiene el sábado, Satanás tiene el domingo. Dios pone el sábado como sello especial, distintivo de la creación. Satanás escoge entonces el día domingo para engañar a la humanidad. Y déjenme decirles, hermanos, algo interesante, que el mundo entero está engañado, porque Satanás lo tiene en el engaño. Apocalipsis 12:9 dice que Satanás engaña al mundo entero. Vamos a ver entonces lo que ha hecho Satanás a través del hombre de pecado. Daniel capítulo 7 y versículo 25. Daniel capítulo 7 y versículo 25, dice así el Señor en su palabra. Dice así, Daniel 7:25, hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y la mitad de un tiempo. Hermanos, nos dice esta escritura de Daniel capítulo 7, versículo 25, que este poder que se levantaría sobre la tierra pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Nosotros sabemos muy bien, cuando estudiamos a la luz de la palabra de Dios, que este poder al que se refiere la profecía de Daniel 7:25 no es nada más ni nada menos que el papado, el hombre de pecado, el hijo de perdición. El sistema del papado, a través de 1260 años de, vamos a decir, de poder que recibieron, de autoridad, durante ese tiempo ocultaron la verdad, sembraron doctrinas falsas que adoraban los paganos e impusieron la adoración del día domingo como día de descanso. Hasta ese momento la cristiandad no descansaba el día domingo, todos descansaban el día sábado. Pero cuando vamos a la historia, si usted va a Google y usted pone allí cambio del sábado al domingo, va a aparecer que en el año 321 el emperador Constantino cambió la ley del sábado por el domingo. O sea, que toda la gente descansara el día domingo en lugar del sábado. Nosotros tenemos que poner mucho cuidado a estos detalles que la historia dejó registrado para que podamos entender. Nunca los discípulos recibieron la autorización de Dios para hacer dicho cambio. Nadie. La palabra de Dios dice, y lo vamos a ver más adelante, que Dios estableció su día sábado como día especial para que todos vinieran a adorarlo. Si tenemos un día diferente para buscar a Dios y adorar a Dios, entonces la gente no está adorando a Dios. Están adorando a Satanás y están adorando cosas que Dios prohibió, como el sol. Miren qué interesante. Este sistema que se había de levantar sobre la tierra, llámelo la bestia, llámelo el papado, llámelo el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice Daniel 7:25, pensaría en cambiar los tiempos y la ley.
Entonces estábamos diciendo que desde el año 321, Constantino fue el que dio la orden para que se cambiara la observancia del sábado por el domingo. Fue un cambio que ellos hicieron, pero que Dios jamás lo autorizó. Ahora vamos a ver lo que nos dice aquí en la palabra del Señor. Vamos a leer Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Aquí hay una declaración bien interesante. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 3. Dice así el Señor en su palabra, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Miren el versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto es lo que nos dice aquí el apóstol, y nos dice: no va a venir sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se levanta y se opone contra todo lo que se llama Dios. Ahí nosotros vemos entonces evidentemente que esto es lo que ha sucedido. La adoración a las imágenes fue introducido dentro de las doctrinas del cristianismo. Ningún discípulo estaba adorando imágenes. O si ustedes ven el apóstol Pablo, allá en el libro de Hechos de los Apóstoles, dice que cuando llegó a Atenas, su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Se introdujo entonces la creencia de que cuando una persona se muere, se va a un lugar diferente, especial, whatever, lo que sea. Es interesante, hermanos, que miremos que Dios dice: el día que coman de este árbol van a morir. En Eclesiastés capítulo 9 dice: los que viven saben que van a morir, pero los muertos nada saben. No hay un estado consciente después de la muerte. También se introdujo la doctrina del bautismo de niños. Hermanos, dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Cómo van a bautizar a un niño si un niño no puede decir si cree o no cree? Pero son doctrinas de paganos introducidas en el cristianismo. La adoración a la Virgen María fue introducido. A María no hay que adorarla. Si ustedes van allí al libro de San Lucas, en los primeros capítulos, cuando el ángel Gabriel se presentó para darle el encargo a María, que había sido escogida por Dios para ser la madre del Hijo de Dios, entonces María dice: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ella reconoció que Dios merece toda la honra, toda la gloria. No hay ningún pasaje en la Escritura, en la Biblia, que nos diga que tenemos que adorar a María, o que existen 13,000 vírgenes, como ha enseñado la Iglesia Católica. La Virgen de Guadalupe, la Virgen de Fátima, la Virgen del Perpetuo Socorro, la Virgen del Carmen, etc. Todo eso son inventos del catolicismo dentro de la doctrina cristiana. Y han obligado a la gente por más de 1000 años, 1260 años, a obedecer y a cumplir con todas esas cosas que no son nada más que cosas que Satanás ha inventado para torcer la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Una vez más vamos a leer Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Si los paganos adoraban al sol, aquí lo quieren adorar también. Cuando en el servicio de la misa, en la Iglesia Católica, se levanta la custodia es una figura de puro oro, que en el centro tiene un vidrio. Se levanta esa figura, eso tiene la forma del sol. Ustedes van a ver los trajes que utilizan los curas en la Iglesia Católica. En la parte de atrás de esos trajes hay un sol dibujado. ¿Por qué razón? Porque ellos trajeron la costumbre de la adoración al sol a su servicio religioso, cosa que Dios prohibió en el Antiguo Testamento
y que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo advirtió que la apostasía iba a llegar y se iba a manifestar de esa manera. Ahora vamos a ver algo interesante de lo que estamos hablando. El sábado es el sello de Dios. El domingo es la marca de la bestia. Vamos a ver, hermanos, aquí en este pasaje, Apocalipsis 7 del 1 al 4, porque vamos a entrar, hermanos, en este momento en un punto que nos tiene que llamar la atención. Apocalipsis 7 del 1 al 4 dice: después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles que se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Aquí comienza el momento del sellamiento. ¿Quiénes van a recibir ese sello? Es lo que vamos a ver en una declaración de la sierva del Señor en el libro titulado Eventos de los Últimos Días. Pero, hermanos, hay que considerar esto. El mundo entero sigue la corriente de la mayoría, del Vaticano, del papado. Son millones de católicos en el mundo que andan adorando el día del sol, que observan el domingo. Las religiones protestantes, llámese bautistas, luteranos, pentecostales, etcétera, metodistas, todos ellos están en el mismo círculo, están en el mismo grupo, porque son observadores del día domingo. Entonces aquí dice que Dios va a poner un sello sobre la frente de sus hijos, y tenemos que ver cuál es la señal de Dios, cuál es ese sello de Dios. Ahora lo vamos a ver aquí en Ezequiel 20:20. Ezequiel capítulo 20, versículo 20, y nos dice así el Señor en su palabra. Este es bien importante que le prestemos atención. Dice: santificad mis días de reposo, sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy vuestro Dios. Aquí nos dice que el Señor nos dejó el sábado como una señal. Esa es la señal de Dios y sus hijos que viven en la obediencia, sus hijos que viven en un escrito está, dice Jehová, y que no se salen de lo que el Señor ha establecido, de la voluntad del Señor. Ahora vamos a ver lo que nos dice en el versículo 12. Ezequiel capítulo 20 y versículo 12 dice: les di también mis días de reposo para que fueran señal entre mí y ellos, para que supieran que yo soy Jehová, que los santifico. Nuevamente vuelve y menciona que el Señor ha dado el sábado como señal entre Él y sus hijos que viven en vida de obediencia. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Jeremías, capítulo 17 y versículo 22. Jeremías 17, 22 dice: ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo, como mandé a vuestros padres. Pero miren el versículo 23, ni siquiera dice: pero no, ellos no oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz, para no oír ni recibir corrección. Entonces el Señor les da el sábado, lo pone como señal, y entonces dice acá en el versículo 23, no quisieron aceptar, no quisieron obedecer, lo rechazaron, se fueron a observar un día que el mundo celebra, y esa no es la voluntad del Señor. No podemos aceptar el cambio que el mundo ofrece, porque entonces estaríamos de entrada violando abiertamente la ley de Dios. Éxodo 20 del 8 al 11 nos recalca claramente lo que el Señor quiere que hagamos con el día sábado. Isaías 56, 2. Vamos a leer también este pasaje y mire lo que nos dice Isaías capítulo 56 y versículo 2. Dice: bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Bienaventurado es 7 veces bendito. Dice el Señor en su palabra: bienaventurado el varón
que no está violando el sábado, que está obedeciendo el Señor su palabra y que está cumpliendo con el mandamiento como el Señor quiere y exige que se cumpla. Ahora vamos a ver lo que nos dice en Isaías capítulo 58 y el versículo 13 dice: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos del sábado. Pero ustedes van a ver, hermanos, que los mismos adventistas están en abierta desobediencia contra la ley de Dios. Hoy estábamos mirando en el internet, usted pone allí en la página del internet en Google, ponen iglesias adventistas que están guardando el domingo, guardadoras del domingo. Desde el año 2000 comenzó esto, no, ya pasaron 18 años, hermanos. Desde el año 2000 ustedes van a ver cuántas iglesias adventistas ya no son más adventistas, están guardando el día domingo. Y el día domingo es un día de adoración al sol. Quiere decir que la visión de Ezequiel 8:16 de los 25 varones en el santuario de Jehová, adorando al sol, dándole las espaldas al santuario, al altar y adorando al sol, se cumple dentro de la iglesia adventista, porque ellos están adorando el día del sol, están adorando al sol directamente, y eso es una abominación, algo que Dios le repugna y Dios los va a destruir por violadores. Ahora miren lo que nos dice Éxodo 31:13. Éxodo capítulo 31, versículo 13. Y miren lo que nos dice el Señor. Dice: tú hablarás a los hijos de Israel. Dios le dijo esto a Moisés. Hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, para que sean una señal entre mí y vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada del medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el séptimo día es reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirán. Guardarán el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Aquí no hay año 321 donde viene este rey pagano, Constantino, a acabar con el principio de la palabra de Dios, porque aquí dice, será perpetua la observancia. Entonces Daniel 7:25 dice que ese poder pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Ahora miren el versículo 17. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, y en el séptimo día reposó. Por esa razón el Señor apartó el sábado para que la humanidad entera lo reconociera a Él como único creador de los cielos, de la tierra, y creador también de la misma raza humana. Ahí nos dice entonces Éxodo capítulo 31 las condiciones. La voluntad del Señor se muestra en esta escritura, y el Señor mismo dice que el sábado es una señal perpetua entre Él y sus hijos. Hermanos, hay algo bien interesante. Yo no sé, tal vez pienso yo, que se vuelve toda una rutina. El adventista llega el sábado a la iglesia, sale de ahí, se va a su casa, yo no sé qué hace, vuelve el siguiente sábado y se vuelve toda una rutina, y al Señor le desagrada eso. ¿Por qué razón? Porque no hay una conexión con Cristo, no hay una relación estrecha del cristiano hacia su hacedor, hacia Cristo. Hay un pasaje, hermanos, vamos a leer 2 pasajes con respecto al sábado. Y este pasaje que vamos a leer se encuentra en Levítico capítulo 23. Vamos a buscarlo. Levíticos capítulo 23 y el versículo 30 dice: cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Dios habla claro, hermano.
A la escritura no hay que darle vueltas, ni torcerla, ni andar con rodeos con la palabra de Dios. Aquí Levítico 23, 30, el Señor dice, cualquier persona. ¿Quién es cualquiera? Cualquiera. Incluye todos los seres humanos que hagan un trabajo en este día, que quebranten este día. Dice el Señor, yo voy a destruir a esa persona. Hermanos, hemos amonestado a las hermanas viernes en la noche que eviten estar cocinando. Aquí hay otra declaración en el libro de Éxodo capítulo 16 y el versículo 23. Éxodo 16, 23. Miren lo que nos dice el Señor. Él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Aquí no está hablando Moisés, como muchos dicen de las otras denominaciones, dicen, es que esas son leyes de Moisés, eso lo impuso Moisés. Dice, y les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. No debe de haber ninguna hermana ni ningún hermano viernes de noche trabajando o cocinando o haciendo frijoles o haciendo tortillas o haciendo su comida del viernes en la noche. Ya entraron las horas del sábado. Si usted está en ese plan de estar cocinando, ya usted es un violador del sábado. Usted no va a recibir el sello de Dios. De esto es de lo que tenemos que hablar, hermano, de manera clara, para que podamos entender. ¿Cuál es la razón de ser adventistas? El adventista dice que espera la segunda venida de Cristo y que guarda el séptimo día, que es el sábado. ¿Cuál es la razón de ser adventista cuando nosotros no estamos cumpliendo con eso? Ni siquiera Cristo estamos esperando. Nos estamos engañando. Y el Señor no quiere que estemos en el engaño. Por esa razón estamos compartiendo, hermanos, este mensaje para que sea claro y directo y podamos entender. Vamos a ver ahora la marca de la bestia. Todo lo contrario a lo que es el sábado, que es el día del Señor. Ahora vamos a ver en Apocalipsis 14, del 9 al 12. Apocalipsis capítulo 14, versículo del 9 al 12. Ahora miren lo que nos dice aquí el Señor en su palabra. Dice, Apocalipsis 14, 9. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Esto está en Apocalipsis 14, 9 y el 10. El 11 dice, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de noche ni de día los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. El versículo 12 es más claro porque dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La sentencia es que si usted recibe la marca de la bestia, Dios te va a destruir, las plagas te van a caer. Hermanos, ¿quién está predicando un tema como este en el tiempo en el que nosotros estamos viviendo, donde tenemos que ser advertidos de lo que viene? Porque, hermano, la ley dominical ya está lista. Lo único que falta es que se haga vigente en esta nación de los Estados Unidos y en las demás naciones, y se terminó el tiempo de gracia. Entonces nuestro deber es estudiar estas cosas, prestarles atención. ¿Por qué se les llama la marca de la bestia? Dios tiene un día especial de adoración que es el sábado. El sistema falso de religión falsa, el sistema apóstata, tiene un día especial de adoración que es el día domingo. Eso es lo que marca la diferencia. La diferencia que marca es el día del Señor, que es el verdadero día de descanso, sello de Dios, y la marca de la bestia, un día de adoración falso, impuesto por el sistema pagano para que toda la humanidad lo honre o lo adore. Miren esto qué interesante. Cuando nosotros obedecemos o descansamos el día sábado, el día domingo, en lugar del sábado, estamos honrando al papado sobre Dios. De manera que cuando nosotros estamos saliendo de la iglesia adventista, de guardar los mandamientos de Dios del sábado, y nos vamos entonces al domingo, nosotros estamos honrando el sistema del papado.
Es un homenaje hecho a Roma, la adoración del día domingo. Es la marca de la bestia. Es la adoración a la bestia y a su imagen. Todos los protestantes, todas las religiones, todas las denominaciones están practicando lo que enseñamos en el video, la adoración del día domingo. ¿Qué sucede con el catolicismo? La misma cosa. Es el vino del engaño, el vino del adulterio, de las fornicaciones, que ha hecho beber a todas las naciones de la tierra. Que todas las naciones de la tierra, religiones, denominaciones, descansan ese día falso, que ese día domingo reciben la marca de la bestia. Aquí hay una declaración interesante en este libro que se llama Eventos de los Últimos Días. Vamos a leer esta declaración que se encuentra en la página 226. 226. Vi que la prueba actual acerca del sábado no podía producirse antes que terminara la mediación de Cristo en el lugar santo y Él hubiera pasado al interior del segundo velo. Por lo tanto, los cristianos que durmieron antes que se abriera la puerta de acceso al Santísimo cuando terminó el clamor de medianoche en el séptimo mes de 1844, sin haber guardado el verdadero día de reposo, descansan ahora en la esperanza, porque no tuvieron la luz ni la prueba acerca del sábado que tenemos ahora desde que la puerta se abrió. Mira lo que dice la sierva del Señor. Vi que Satanás estaba tratando acerca de este punto y algunos de los hijos de Dios, debido a que tantos buenos cristianos se durmieron en los triunfos de la fe sin haber guardado el verdadero día de reposo, dudaban de que ese fuera una prueba para nosotros ahora. En este tiempo de sellamiento, Satanás está valiéndose de todo artificio para desviar de la verdad presente el pensamiento del pueblo de Dios y hacerlo vacilar. Hermanos, si esto fue escrito por la sierva del Señor hace más de 120 años atrás, unas declaraciones, hermanos, de lo que Satanás está haciendo. Satanás, dice la sierva del Señor en esa época, está haciendo vacilar al pueblo de Dios. Engañará, si fuera posible, aún a los escogidos, dijo nuestro Señor Jesucristo. Es exactamente lo que Satanás está logrando, porque a muchos, a la mayoría, ni les importa si sus hijos son violadores del sábado, si ellos están violando el sábado, porque los predicadores en las iglesias no tienen escrúpulos, no tienen valor moral, no se atreven, hermanos, a presentar estas verdades. Ojalá que el sello de Dios sea colocado sobre nosotros. Página 227. Todo el que es hijo de Dios recibirá dentro de poco el sello divino. Ojalá sea colocado sobre nuestras frentes. ¿Quién puede soportar el pensamiento de ser pasado por alto cuando venga el ángel y va sellando a los siervos de Dios en sus frentes? ¿De quién depende que la persona sea sellada? De nosotros mismos. Dios no nos va a obligar a nada, hermanos. Dios quiere que el pueblo de Él, un remanente fiel, ponga en alto su palabra, sus mandamientos, que destape el engaño de Satanás. Tenemos que desenmascarar al diablo. Tenemos que hablar de un escrito está, dice el Señor. No importa cuántos enemigos se vaya a ganar usted o cuántos enemigos me vaya a ganar yo por este tema. A mí no me interesa. Gente, familiares que van a la iglesia católica a oír misa el día domingo, ya se los hemos dicho a la luz de la palabra de Dios. Es un sistema falso. El papado es un sistema falso que engaña al mundo entero, a toda la tierra, que sus doctrinas no tienen fundamento en la palabra de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Busquemos a Cristo, entreguémonos a Él de todo corazón. Vamos a tomar la decisión de estudiar las Sagradas Escrituras, donde se encuentra, hermanos, Jesucristo dice: a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí. Que el Señor les guarde y les bendiga. Ese es mi mayor deseo y oración, que podamos seguir adelante, hermanos, que luchemos, que aprendamos estas verdades tan interesantes. No solo que las aprendamos, sino que aprendamos a explicárselas a otros,
para que ellos puedan aprender y ser salvos de esta mala generación. Dios te guarde y te bendiga, es mi mayor deseo y oración. Te invito a orar. Vamos a orar en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, porque tú nos abres la mente y el entendimiento de lo que el pueblo está haciendo, siguiendo las mismas prácticas de los impíos, adorando un día falso y preparándose para recibir entonces la marca de la bestia. Señor, no somos mejores que nadie. Solo te pedimos que perdones nuestros pecados, nuestras faltas, y que nos ayudes a rectificar nuestros errores y a vivir vidas que glorifiquen tu nombre. Hoy es tu día santo, Señor. No permitas que lo violemos haciendo cosas triviales o vanidades, Señor, ilusorias, como dice tu palabra, que no llegan al caso. Que nos acordemos que tu día es santo, que es una delicia santa y que debemos de observarlo. Te pedimos una bendición especial por todos tus hijos que entraron en la cadena aquí en vivo para escuchar tu palabra a través de las redes del internet. Extiéndales tu bendición. Sé con ellos, Padre. Prepara a ellos y a nosotros para tu pronto regreso a esta tierra. Gracias por todo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, Señor, amén.